Conferencia de Monseñor Marcel Lefebvre. Balance de 15 años de obediencia al Concilio y sus reformas. Solamente nos mueve un deseo, y este es el reencuentro con la fe católica para perseverar en ella. Y sin embargo, no se lo puedo ocultar a ustedes. Tras 15 años de concilio, cuántos acontecimientos y cosas han pasado, cuántos vendavales y desastres en la iglesia. Por esta razón, he deseado poner a esta conferencia como título Balance de 15 años de obediencia al concilio y sus reformas. En realidad, tendría que ser innecesario hacer un balance de estos 15 años que han seguido al concilio, ya que los periódicos, diarios, revistas, la televisión y todos los medios de información nos tienen al corriente. Las relaciones de los fieles con los representantes de la Iglesia actual nos hacen ver también su situación trágica, y por esta razón creo que no debo insistir de forma especial sobre los frutos de estos años que han seguido al Vaticano II. Deseo poner en énfasis especial sobre una consecuencia grave, que destruye especialmente a la Iglesia, al ser esta esencialmente sacerdotal. Es imposible concebir a la Iglesia católica e incluso a cualquier tipo de iglesia sin sacerdocio, ya que la religión tiene siempre un culto, es decir, normalmente un sacrificio. No podemos dejar de constatar que el problema más grave que tiene planteado hoy la Iglesia es la desacralización del sacerdocio y el cambio respecto al sacrificio, aunque esto pueda parecer demasiado fuerte. Sin embargo, el tema de mi conferencia es concretamente la obediencia a las reformas conciliares, ya que aquí se sitúa el problema fundamental, tanto para los que han obedecido como para los que no lo han hecho, aunque en estos últimos existen grados. Por esta razón, me gustaría ver con toda claridad y sencillez, sirviéndonos de principios muy elementales, hacer el análisis de lo que es la obediencia y por qué razón se nos acusa de no ser obedientes. La obediencia puede ser buena o mala. La obediencia, en ella misma, no es buena ni mala. Esta afirmación quizás les sorprenda, pues normalmente se juzga a la obediencia como un acto virtuoso. Y no, la obediencia en sí misma no es buena ni mala. Puede ser lo uno o lo otro. La obediencia de los comunistas. Tal vez no haya gente más obediente que los miembros del Partido Comunista. Obedecen a su jefe y obedecen al partido. Además, los acontecimientos de Polonia en 1980 nos muestra el drama que se plantea en el Partido Comunista. Una ínfima parte de este inmenso imperio soviético da la impresión de querer desvincularse de esta obediencia y es todo el sistema el que parece tambalearse. Este es un ejemplo de obediencia, rígida y a menudo espontánea. ¿Este tipo de obediencia es buena? Por supuesto que no. ¿Por qué? Pues porque el fin que busca el partido es malo y por lo tanto, en la medida que los seguidores obedientes están colaborando en la consecuencia de este fin, están realizando una obra mala. Creo que no es difícil comprender esto. Obediencia a las leyes civiles. Tomemos ahora como ejemplo la obediencia a las autoridades civiles. Los médicos que se ven obligados a realizar abortos para dar cumplimiento a una ley que ha sido aprobada en votación, actúan así en tanto que funcionarios del Estado. Ahora, la mayor parte de los médicos son funcionarios. Los farmacéuticos, los practicantes, las enfermeras y cuanto más, se creen obligados igualmente a acatar esta ley. ¿Esta obediencia es buena? No. Esta obediencia es mala, porque da lugar a que se obtenga un fin que es malo.
a un acto malo destructor de la sociedad. Dios no ha concebido la autoridad al Estado para que destruya a la sociedad ni mate a los niños. Esto es evidente. Obediencia corrupta. Otro tipo de obediencia inadmisible es la que se da en la enseñanza e incluso dentro de colegios católicos. Debido a las subvenciones estatales, la mayoría de los colegios católicos están obligados a aceptar programas, libros, manuales, incluso del propio Estado. Y sin embargo, estos programas y libros contienen conceptos inadmisibles para padres y educadores católicos, de forma especial, todo lo que se hace en relación a la educación sexual. Nosotros obedecemos porque nos paga el Estado. El Estado nos impone estos programas y nuestro deber es preparar a nuestros alumnos para que aprueben sus estudios, tengan un reconocimiento oficial. Esta es la razón de que actuemos así y por eso obedecemos. ¿Obediencia buena o mala? Es mala porque contribuye a la corrupción moral de la población infantil. Es una abominación. Y así podríamos seguir con más ejemplos y no acabaríamos nunca. Imaginémonos a unos padres malvados que obligan a sus hijos a cometer malas acciones para ganar dinero. Por ejemplo, robar. ¿Es admisible que estos niños digan que tienen que obedecer a sus padres? ¿Harían bien o mal? Harían muy mal. Son principios elementales que no necesitan más argumentos. Obediencia a los malos pastores. Y por fin llegamos a la iglesia. La mayoría dice que esto es ya otro asunto. ¿Pero por qué? Pues porque no es posible que exista, dicen, una obediencia mala en la iglesia. Y sin embargo, sí es posible. Es nuestro Señor quien nos lo ha dicho en el Evangelio. El árbol bueno dé frutos buenos. Y respecto a los malos pastores nos dice: los malos pastores son reconocidos por sus frutos. De la misma manera que el árbol bueno no puede dar malos frutos, ni un mal árbol dar buenos frutos. Y añade: no os fiéis de los malos pastores. Por consiguiente, es nuestro Señor el que nos enseña que hay malos pastores, hombres que tienen una responsabilidad en la iglesia y que pueden exigirnos hacer algo contrario a la iglesia o nocivo para nuestras almas. ¿Es posible? Sí, es posible. En la parábola del buen pastor, nuestro Señor nos habla de mercenarios que no se interesan por las ovejas y que las ovejas tampoco se interesan por ellos, pues son mercenarios a los que en realidad no les pertenecen las ovejas. Yo soy el buen pastor, nos dice el Señor. Yo sí tengo interés por mis ovejas y las conozco, y ellas me conocen y me siguen. Pero el mercenario, cuando viene el lobo, huye abandonando a las ovejas a la voracidad del que las va a matar. Resulta pues evidente que puede haber malos pastores en la iglesia y de hecho siempre han existido. Los malos pastores, ¿dónde están y quiénes son? ¿Tienen conciencia de lo que hacen? ¿Son en realidad subjetivamente perversos? Solo Dios juzga las conciencias, pero objetivamente, un pastor o un obispo que distribuye en los colegios católicos un catecismo cuyo contenido no es católico, es ciertamente un mal pastor. Catecismos nefastos. Es un hecho incontestable que tras el concilio se han propagado unos catecismos nefastos en todo el mundo, empezando por Holanda, siguiendo después la serie en otras partes. Catecismos verdaderamente impresentables. No exagero en absoluto. Los catecismos de Canadá, por ejemplo, que los tengo, son una abominación. Se inocula en el corazón de los niños un espíritu marxista, un espíritu revolucionario contra los padres. Uno de los catecismos lleva como título La ruptura. En él se explica al niño que todo progreso se hace mediante la ruptura, dándole los oportunos ejemplos.
Se afirma que hay que romper con el ambiente en el que uno vive, igual que el pollito rompe el cascarón al nacer. De la misma manera, el niño también debe romper su cascarón, que es su familia, porque impide su realización. Hay que romper con la familia, con los padres e incluso con la sociedad, ya que también ésta nos aprisiona y es algo convencional. Los ejemplos están al alcance de la mano, no faltan. Estamos limitados por la sociedad en general, y para ilustrar esto vemos cómo en el colegio ni se puede aprender ni hacer lo que los alumnos quieren, siempre con limitaciones. Por esto hay que romper el propio cascarón, y para hacerlo más gráfico pueden verse fotografías de puños cerrados. Esto es lo que se distribuye entre la población infantil católica en los colegios de Canadá. En este estado de cosas, ¿qué obediencia podemos profesar a estos obispos? ¿Deben aceptar los padres todo esto con el pretexto de la obediencia a los obispos? No, no es posible. Sinceramente, no es posible. Abandono de la autoridad y propagación del mal. Estos hechos me exigían hacer algo y por eso me puse en camino para poder enseñar este catecismo al cardenal Gray, a quien le dije: Eminencia, después del Papa es usted quien tiene la responsabilidad de los catecismos que se publican en el mundo. ¿Qué opina y qué piensa de este? Me dijo que lo conocía, que no era católico. Yo le contesté que si no era católico, ¿cómo era posible que lo admitiese, sin reprochar nada a la conferencia episcopal que lo hacía llegar a los niños y jovencitos? Y él me volvió a contestar que era un asunto nada fácil, ya que las conferencias episcopales son como ordenó y mandó en cada nación, que no era posible vigilarlo todo en cada momento. Y ocurre que el problema está aquí. Es un abandono por parte de la autoridad y por esto esa libertad para distribuir los libros envenenados a los niños y adolescentes, no solo en el Canadá, sino en muchas otras partes. Y si preguntase a algunos de ustedes, presentes aquí en esta conferencia, lo que han tenido que hacer para evitar que estos nefastos catecismos se distribuyesen en Suiza, ¿a quién vale? Y sin embargo Dios sabe cuán repuntada es Suiza a causa de su orden, disciplina y moderación, pues también aquí en Suiza esos inadmisibles catecismos han corrido de mano en mano. Varios padres que se sienten de verdad católicos fueron a entrevistarse con el obispo para decirle que se impartían una doctrina no católica y que no podían permitir que se propagase entre sus hijos. El obispo no supo muy bien qué decirles. Finalmente no hizo nada por impedirlo, continuando este horror de catecismos en cuanto a su distribución y enseñanza. Y se podría continuar sin parar con más y más casos. Un huracán azota las iglesias. Son los obispos los que exigen ahora a sus sacerdotes cambiar todo en sus templos. El concilio ha terminado y las reformas deben ser llevadas a cabo. Hay que quitar los altares, separándolos de esos retablos magníficos que los engrandecían. Todo eso tiene que desaparecer, las imágenes incluso. Hay que liberar a la iglesia de estos restos del pasado, de las reliquias también. Los crucifijos dejarán de presidir el altar, pues molestan para la celebración de la Eucaristía cara al pueblo. También molesta el Santísimo Sacramento, y por eso se introduce el tabernáculo en cualquier pared o en cualquier otro sitio, instalando una sencilla mesa para la celebración tal como es dispuesto, afirman ellos, por las nuevas reformas litúrgicas. Los ornamentos litúrgicos deben igualmente simplificarse. Se impone el uso de nuevas plegarias eucarísticas, pues además se cuenta con una gran selección, a gusto de cada cual. Existen las 4 plegarias oficiales, 3 más destinadas a los niños, otras para las misas de difuntos, para las bodas, sin contar con las
que constantemente van apareciendo. Es un desorden total. Es la desacralización de la liturgia, una verdadera profanación. A nuestro Señor se le margina poniéndole en un lado de la iglesia. Se suprimen los signos de adoración, llegando incluso a un cierto desprecio de la Santa Reserva. ¿Todo esto es bueno? Veamos los resultados juzgando al árbol por sus frutos. Incluso los jóvenes llegan a rechazar todas estas reformas. Esta misma mañana, finalizada la misa que he celebrado, varias personas llenas de estupor hacían saber que al final de la calle donde estamos hay una iglesia que hace solamente 15 años se abarrotaba en cada misa del domingo, mientras que hoy permanece desierta. Con tales resultados, ¿cómo puede afirmarse que la obediencia en nuestra situación actual sigue siendo buena? No es buena porque los sacerdotes, mediante esta obediencia, han descristianizado a sus parroquias y han llegado a profanar hasta lo más sagrado. Ataque sutil contra la sotana. Se ha presionado fuertemente a los sacerdotes para que dejen la sotana. El siguiente episodio lo viví yo en 1962, cuando era obispo de Tulle. Me acuerdo muy bien de la reunión que tuvo lugar en la residencia de Monseñor Richaud, arzobispo de Burdeos. Todavía no era cardenal, junto con todos los obispos de la región. Monseñor Richaud nos dio a conocer una encuesta realizada en París. ¿Qué opinan los sacerdotes de Francia del uso de la sotana? La carta dejaba entender que los obispos franceses deberían reflexionar sobre este asunto y, en definitiva, los sacerdotes eran libres para llevar el tipo de hábito religioso que les distinguiese de los demás. Pero la sotana ya no. Se les concedía una enorme libertad. Los obispos de la región se opusieron totalmente. Si se pedía a los sacerdotes que no llevasen ya la sotana, ¿qué dirían los fieles? Imposible. Puedo afirmar que todos los obispos presentes estaban contra tal innovación. En el transcurso de esta discusión interviene Monseñor Richaud, que estaba en cierta medida condicionado por el arzobispo de París, y dijo: tengo que decir que yo para pasear o por ejemplo para viajar de Burdeos a París me siento más a gusto con un clergyman que con la sotana. Y sin embargo, en este tiempo no se veía en Francia a un obispo sin sotana, hubiera sido un escándalo. Comparen ahora este uso normal de la sotana con el desprecio manifestado hacia ella por el arzobispo de Burdeos. Y un buen día supimos que la decisión sobre este tema ya la habían tomado en París, en Lyon, en todas las grandes ciudades, y así, de esta forma, todos los obispos lo aceptaron. También los sacerdotes se dieron prisa en quitarse la sotana y vestir el clergyman. Más tarde lo harían de paisano, dando al traste con todo. ¿Estuvo bien hecho esto? Veamos los resultados. Muchos sacerdotes han abandonado su ministerio y muchos otros no se sabe ya lo que realmente son. La influencia de esta decisión sobre las vocaciones fue determinante.